Un movimiento reestructurado, pero con un mismo propósito: salir a luchar por una buena educación pública y por los que ya no podían. Calzada México-Tacuba, lugar que guarda la memoria de una masacre más en México, de un país lleno de represión y del llamado halconazo. Los estudiantes han sido protagonistas de cambios políticos y sociales. Su participación no se limita a demandas escolares. Son voces que exigen justicia, libertad, democracia y autonomía, desafiando al poder, cuestionando estructuras autoritarias, exigiendo universidades públicas, libres y críticas. Estos movimientos no han surgido de la nada, responden a contextos de represión, desigualdad y reformas impuestas desde arriba. Su organización, sus formas de lucha, huelgas, manifestaciones, asambleas y su capacidad de articular demandas más allá del aula se han convertido en impulso de transformaciones profundas. Los estudiantes no solo defienden sus derechos, hablan por generaciones enteras que sueñan y soñaron con la reestructuración y transformación del país. En esa época, que estamos hablando de casi 50 y tantos años, 58, bueno, había muchos movimientos estudiantiles, ¿no? Básicamente en las universidades de Michoacán, de México, de Sinaloa, de Monterrey, de Guadalajara. Siempre movidos por diversas causas. En Guadalajara porque había un grupo digamos golpeador, ¿no? Y no dejaba que los estudiantes estudiaran libremente. En Monterrey pues casi igual que nosotros, por leyes universitarias bastante duras, ¿no? No querían la ley orgánica y querían más libertades escolares. En el caso de Michoacán, de Morelia, pues era por la represión de diversos grupos sobre la universidad. En Guerrero también, o sea, había mucha represión de parte del gobierno. Y en México, pues, sentíamos mucha opresión de parte pues, del gobierno. O sea, casi todos los movimientos principales de esa época de estudiantes fueron por demandas o escolares, mayor apertura, mayor democracia dentro de las escuelas, mayor libertad y también contra el gobierno por su política represiva contra el gobierno. Yo creo que fue contra todos los gobiernos, tanto estatales como federales, ¿no? O sea, siempre nos enfrentábamos a lo estatal, pero en realidad era una política federal, ¿no? Que se aplicaba para cualquier movimiento social, ya sea fuera campesino, fuera obrero, fuera médico, porque también hubo una huelga de médicos. Entonces, era contra el gobierno, no permitía no teníamos derechos que estaban establecidos en la Constitución, como la libertad de opinión, la libertad de prensa, la libertad de organización, la libertad de manifestación. Esas, aunque estaban reconocidas formalmente, no eran respetadas básicamente por el gobierno. Entonces, pues, iniciábamos un movimiento y pues en realidad nos enfrentábamos al gobierno, porque era el que intervenía inmediatamente en contra nuestra. Si fuera estatal, era igual a lo federal, o sea, era la misma política, o sea, todos los estados de la República seguían la misma política represiva, porque en todos lados gobernaba un solo partido, que era el PRI. Entonces, era la misma política de represión. Echeverría llega al gobierno en 1970 a 1976. Su gobierno se caracterizó por intentar reconciliar el Estado con la sociedad después de la represión del movimiento estudiantil de 1968, en la que él había estado implicado como secretario de Gobernación de Gustavo Díaz Ordaz. Al llegar a la presidencia, adoptó un discurso populista y reformista, impulsando políticas de corte social como la ampliación del gasto público, la reforma educativa y el apoyo al campo. En el ámbito internacional, Echeverría promovió una política exterior activa, solidaria con los países del tercer mundo y crítica del imperialismo, lo que buscaba posicionar a México como un líder en foros internacionales.
Echeverría decía tener un discurso de política de apertura. Sin embargo, esto no se vio reflejado en su gobierno, ya que existió mucha represión hacia cualquier opositor que existiera hacia él o hacia su partido. Esto se le conoce como la famosa guerra sucia, la cual a uso de violencia reprimía a cualquier que pensaba distinto al presidente. Su sexenio terminó con desacuerdo con mucho disgusto de la sociedad, ya que no prometió lo que decía hacer y también generó mucha deuda interna y externa. En realidad, primero fue López Mateos contra los movimientos obreros. Entonces ahí fueron reprimidos mineros y ferrocarrileros y pues telegrafistas y básicamente, y luego siguió Díaz Ordaz igual contra los movimientos estudiantiles principalmente, y luego Echeverría. De por sí ya Echeverría ya había sido secretario de Gobernación con Díaz Ordaz. Entonces, pues en realidad, en ese tiempo quien manejaba la política interna, interna, de seguridad pública y de seguridad extraterritorial, pues era el ejército o era la Secretaría de Gobernación, bajo el mandato, por supuesto, del presidente de la República, porque era un poder centralizado. Entonces, en realidad, entre varios secretarios, se ejercitaba esa política. Y había organismos que se encargaban específicamente de ello, que aparentando ser organismos civiles, pues en realidad aplicaban una política de encarcelamiento, de detención, de persecución. Entonces ya existía la Dirección Federal de Seguridad, que dependía de la Presidencia de la República y de Gobernación, y ese organismo pues vigilaba toda protesta y vigilaba a determinados activistas, fueran maestros, campesinos, estudiantes, eran vigilados muy de cerca por ese organismo, por miembros de ese organismo. Y claro, las policías, tanto estatales como federales, y el propio ejército. Sí. El movimiento estudiantil de 1968 surgió como una protesta por la falta de libertades y represión que se vivió bajo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Fue principalmente impulsada por jóvenes estudiantes, los cuales buscaban una mayor democracia, mayores libertades y el fin del autoritarismo. La respuesta del gobierno fue violenta y culminó el 2 de octubre la matanza de Tlatelolco, cuando el Estado intervino con violencia a los manifestantes. Este suceso marcó un antes y un después para asentar las bases para una mayor crítica al sistema, establecer una mayor solidez a los movimientos sociales y una democracia más limpia. El 68 pues fue como una culminación de varios movimientos. Ya venían desde antes, ¿no? Que la represión en Morelia, que el apoyo a los de Guerrero y así, ¿no? Pero ahí sucedió un hecho que, pues, digamos que común, que llegan unos porros a una escuela o se pelean, ahí se pelearon unos del Poli y de la vocacional número 5 que estaban allá en el centro, y otra escuela de particular se pelea, pero esa era común. Entonces, mi escuela, que estaba, de la que yo provenía, que era la preparatoria 2, estaba en el centro. Entonces, seguido pues, nos peleábamos entre nosotros o con otra escuela, o con la de frente, que era la prepa 1.
la prepa 1. Y era común eso de unos encuentros así de golpes, pero no pasaba de eso. Pero ahí coincidió con una marcha que hicimos desde el hemiciclo Juárez al centro, no, desde el Salto del Agua al centro. Por otro motivo, festejábamos, te digo que lo internacional lo teníamos siempre en cuenta, apoyábamos a Cuba en su revolución. Y era un 26 de julio. Entonces hicimos esa marcha festejando el aniversario de la Revolución Cubana. Y ahí vamos, y bien, nos salió bien esa marcha. Caminamos por lo que ahora es sí, ¿verdad? Es el eje central. Entonces, que antes no se llamaba así, se llamaba Niño Perdido, esa avenida. Entonces, llegamos hasta el hemiciclo a Juárez y estábamos en nuestro meeting y los oradores y todo eso. Y entonces vino una marcha del Politécnico, aparte. Ellos estaban festejando o estaban marchando porque estaban en desacuerdo con la política de su comité directivo escolar, que había tomado una posición muy gobiernista respecto a los problemas del Politécnico. Entonces protestaron en contra de eso. Y la marcha pues pasó por el lado norte de la Alameda y siguió hasta Avenida Juárez y nosotros estábamos ahí terminando el mitin. Pero entonces ya llegando al centro, ya llegando a unos cuadras antes del centro, fueron atacados por los granaderos, ¿no? Y entonces el corredero y no sé qué, y pues nos llegó a nosotros todo ese corredero y entonces ya nos dijeron, no, pues que nos están atacando y ahí vamos. Pero igual pues, fuimos rechazados por los granaderos porque ellos traían toletes y todo eso. Y nosotros pues con lo que encontráramos respondíamos y así fue. Pero eso ya no paró. Sorprendentemente ya no paró. O sea, siguieron la confrontación. Entonces, atacaron la preparatoria 1, que es en el centro también. En Argentina, ¿y cuál es la otra? Después de Moneda, creo, pero no me acuerdo. Este, ahí estaba la preparatoria 1. Y también tenían clases de noche. Y fue atacada y no, pues los muchachos se defendieron. Total que toda la noche peleando, toda la noche. Entró al ejército, valió la puerta de la preparatoria, con un bazucazo, hay fotos, y todo. Fue una confrontación con las fuerzas de seguridad toda la noche. Y ahí fue el inicio de ese movimiento. Entonces, pues inventamos ahí una forma de organización que fue asambleas por escuela. Y ahí nombramos representantes. Y esos representantes hicieron una gran asamblea y a esa asamblea, esa organización se le llamó Consejo Nacional de Huelga. Ahí estaban todas las escuelas con sus representantes elegidos en asambleas. Pues ahí mandamos a los nuestros y todo. Y empezaron las actividades. Básicamente, ¿qué consistían? Pues convencer a la gente de la importancia del movimiento y sus puntos, ¿no? O sea, ahí rápidamente se hicieron los famosos 6 puntos, se plasmaron, empezó la propaganda y todo eso. Y nuestro papel, en el caso mío, yo participé siempre desde el principio como brigadista. Brigadista quiere decir todos los que salíamos a las calles a informar a la gente en eso. Entonces, nosotros con la propaganda y los acuerdos de las asambleas, de la propia y de lo que se acordaba en el Consejo Nacional,
imprimíamos volantes, mucha propaganda y salíamos a las calles. Entonces íbamos a los autobuses, a los trolebuses, a los mercados, a los barrios, a las escuelas secundarias o primarias o prepas y ahí informábamos todo. No, pues nos ganamos el apoyo del pueblo, el apoyo de la gente. Nos daban mucho dinero. Nunca se supo dónde paró ese, pero sí nos gastamos mucho en propaganda y en comida y eso. Nos llevábamos botes y todos los días estaban repletos, llenos de dinero. Nos daban mucho dinero la gente. Luego cuando vieron que nos perseguían, empezaron a protegernos. O sea, la gente, digo, eso es lo que yo viví porque este, había muchas formas de participar. Unos se quedaron haciendo la propaganda, otros recogiendo el dinero, otros comprando tinta, papel y todo eso para hacer la propaganda, otros como nosotros salíamos, pero fue un reparto casi natural de tareas, de tareas. Y luego pues las asambleas de las escuelas del CNH seguían y ahí se acordaban cosas importantes. Todas las manifestaciones y salidas a la calle se acordaron ahí, en esa asamblea del CNH, del Consejo Nacional de Huelga. Y esas, aparte de que yo brigadiaba y con mis compañeritos, ¿no? Y todo eso, nos juntábamos ahí en la escuela. Vamos a salir, sí, vamos. Y ahí íbamos por propaganda y por botes y todo eso. Y ya nos salíamos a la calle, a la calle. Y ahí pues, ya la gente nos conocía y los choferes también nunca nos dijeron nada, al contrario. Este, pues sí, no, fue muy exitoso esa propaganda de nosotros hacia la gente, porque se notó en las marchas. Entonces, que la marcha tal, hicimos como 6 marchas, pero grandísimas, o sea, no te puedes imaginar lo grande que eran. Pero ahí, en esas marchas, la gente nos aplaudía, la gente se agregaba, como los maestros o ferrocarrileros se agregaban a nuestra marcha por comités, por grupos, y todo era muy, muy exitoso. Lo que no era exitoso era que el gobierno no nos hiciera caso. Y aparte, pues reprimía, sacó el ejército a las calles y ahí nos perseguían. Hacían caminar los tanques y deshacían nuestras mítines, nuestras marchas, las deshacían. Este, Esas grandototas, no. La más exitosa, yo digo, que fue la Marcha del Silencio. Una famosísima Marcha del Silencio. Sí, bueno, esa y la del inicio, porque la del inicio fue con el rector de la universidad. El rector de la universidad, y eso habla muy bien de ese rector, nos apoyó nuestras demandas y salió en esa primera manifestación a la calle con nosotros. Caminamos de la universidad por todo insurgente, sí, hasta el centro médico, luego dimos vuelta y nos regresamos por universidad. Pero esa marcha ahí estaba el rector, ¿no? Pues fue un impacto tremendo que nuestras autoridades participaran con nosotros, porque no se había dado nunca. Entonces, esa primera fue de mucho impacto y la otra todas fueron de impacto, todas. Pero otra que se inventó fue la del silencio. Pues no recuerdo la fecha, pero se puede indagar cuándo fue. Entonces, esa, no, pues salimos en silencio. Básicamente fue el silencio porque era una manera de decirles al gobierno, ustedes nos están atacando de muchas maneras, sobre todo a través de la prensa. Pues que éramos flojos, que no queríamos estudiar, que éramos unos revoltosos, que no tenía sentido nuestra lucha, que
que debería cerrar la universidad y dejarnos sin escuela. Un montón de cosas en contra, pero feas, feas. Entonces decidimos que no íbamos a decir nada en las marchas, como una manera de decir, pues aquí estamos, y es lo mismo. No decimos nada, pero aquí estamos protestando porque no resuelven nuestros puntos. Eran famosos esos puntos, son 6. También los vas a encontrar en cualquier publicación. Pero básicamente eran quitar a los jefes represivos, indemnizar a las víctimas de la represión, quitar esas autoridades y pues democratizar las escuelas, que no hubiera represión y que hubiera respeto para los estudiantes. En el fondo pedíamos libertad, libertad para todo, porque era muy opresivo el ambiente, era muy opresivo. Pero cada vez se fue agudizando más la confrontación con el gobierno, porque ya previo al 2 de octubre, en una marcha nos quedamos en el Zócalo y dijimos, bueno, aquí vamos a esperar a ver si quieren dialogar con nosotros. Locos, ¿no? No, nadie quería del gobierno, ni del presidente, nadie quería dialogar, ni gobernación, nadie quería. Pero sí fueron medio tramposos porque de manera clandestina, de manera escondida, empezaron a llamar dirigentes del movimiento para según tener un diálogo. Pero era una trampa nada más, porque al final pues, eligieron reprimir, o sea, balacear, reprimir, que no a toletazos, sino a disparar contra los estudiantes el 2 de octubre. Entonces, era tramposo eso, querer dialogar y al mismo tiempo tratarnos a balazos. No, era tramposo. En las pancartas se leía libertad a los presos políticos, educación popular, democracia en UNAM, el asesino está en el gobierno, abajo la ley orgánica de Nuevo León. Los motivos eran claros: apoyo a la huelga estudiantil de la Universidad Autónoma de Nuevo León, defensa de la autonomía universitaria, libertad a los presos políticos y repudio a la represión del Estado. A las 4 de la tarde inició la protesta en el casco de Santo Tomás. Los intentos por avanzar hasta el Zócalo se vieron frustrados cuando se encontraron con las calles bloqueadas, llenas de granaderos y de policías. No llevaban ni un kilómetro cuando se encontraron con un grupo vestido de civiles que fueron los llamados halcones, quienes intentaron parar la protesta. Manuel Díaz Escobar, en ese entonces funcionario del DDF, reconocería después que fueron financiados por el gobierno. Portaban varas de bambú, con las cuales comenzaron a golpear a los estudiantes, y al ver que ellos ponían resistencia, salió otro grupo de halcones, los cuales traían armas, con las que empezaron a dispararles. Algunos estudiantes intentaron esconderse en los edificios, escuelas y negocios de alrededor, pero ni los heridos que llegaron a hospitales, como el Hospital Rubén Leñero, estuvieron a salvo. Hubo grupos de halcones que entraron a los hospitales para rematar. Esto se conoce como el remate de los heridos. El 10 de junio es como tener en la memoria como estudiantes que no podíamos someternos a ellos. No. Era como tener, aunque nos hubieran balaceado el 2 de octubre, no teníamos por qué someter. Nuestra idea principal fue reivindicar, salir a la calle otra vez. Eso fue principalmente, o sea, sin importar que nos hubieran matado, balaceado, etcétera, encarcelado, porque hubo muchos presos, muchos presos, unos, no sé, 200, 300, 500, y muertos, pues no se diga, porque el 2 de octubre pues murió mucha gente. Entonces, nosotros
no perdonábamos esa atrocidad y decíamos, pues alguna vez vamos a tener que salir otra vez. Y que se pone a discusión el asunto de salir otra vez a la calle, asamblea por asamblea. Y el motivo pues era aparentemente no sustancial, pero sí lo era, ¿no? Porque se vino otro movimiento de la Universidad de Nuevo León porque estaban en contra de la ley orgánica que se estaba aprobando. Y vinieron a México a pedir apoyo. No, y ese fue el pretexto, apoyo a los estudiantes de Nuevo León para salir otra vez. Y entonces en nuestra memoria era eso. O sea, no nos van a vencer, no nos van a intimidar, no nos van a controlar, no nos van a encerrar, no nos van a echar para atrás en nuestra lucha. Yo creo que en el fondo era eso. Porque todas las asambleas donde se puso a consulta, todas dijeron vamos. A pesar de los rumores de que iba a haber represión y eso, vamos, vamos, vamos. Híjole. No, pues no esperábamos tampoco, pero históricamente pues otra vez salió que sí sirvió, ¿no? Que sí sirvió. Con todo y muertos y todo eso. Pues como ustedes vieron, íbamos dando la vuelta para iniciar la marcha en el cruce de, de Avenida de los Maestros y la del metro, ¿cuál es? A México-Tacuba. Estábamos dando la vuelta. Y no, pues que no pasan. Y entonces ahí algunos dirigentes discutiendo con la policía, pero ¿cómo no? Si es una manifestación pacífica, que no sé qué. No, pues no hay permiso y no pasan. Pero ¿cómo? ¿Por qué? Si es un derecho. No pasan. Yo estaba ahí en la legata. Yo estaba hasta adelante. Mi escuela se puso hasta adelante. Y pues que no. Y entonces empezaron los forcejeos y que no sé qué, y vinieron los monitos. Ya se había creado un organismo represivo específicamente contra los estudiantes, que era estos cuates, los halcones, pues ya había sido creado un organismo así, de manera clandestina, de manera escondida. El ejército lo creó, este, entrenaban y todo, tenían campos de entrenamiento y se vinieron en contra nuestra. Primero a golpes, pero pues no fue suficiente porque la gente les respondió. Ellos traían varas de kendo y los chavos, nosotros traíamos los palos de las banderas y los palos de las mantas. Con eso los detuvimos. No, pues sintieron la recia y se retrocedieron, pero al retroceder, pues yo lo estaba viendo, que estaba adelante. Este, fueron a unos camiones que estaban abajo del puente, este puente del circuito, ¿se acuerdan? Ahí estaban estacionados camiones de ellos y empezaron a sacar armas. Hijo, yo no pensé que las iban a usar, pero no. Casi de manera inmediata regresaron, pusieron pie, rodilla en tierra y empezaron a disparar. Eran armas profesionales del ejército. Eran armas profesionales. Cuando quisimos correr, pues muchos corrieron sobre la mayoría corrió para Avenida de los Maestros, pues ahí venía la marcha grande, ¿no? Ahí estaban formados todos los contingentes, pero no sabían qué estaba pasando. Nosotros los de adelante sí sabíamos, pero los de atrás no sabían. No, pues quedaron encerrados, porque en cada bocacalle había miembros del policías, granaderos,
incluso sobre las calles laterales, que son 2 o 3, para llegar al puente, ¿se acuerdan? Creo que son 2, para llegar al puente sobre México-Tacuba, pues hay 2 callecitas. También había formación de granaderos. Entonces, ¿no? Cuando empezaron, pues ya es mi caso, ¿no? Yo lo que hice al escuchar los balazos, hacerme hacia la pared, caminar sobre la pared del lado, si estamos viendo hacia el norte, del lado derecho, y en la primera calle dar la vuelta. Y en el primer edificio subir. Y muchos de mis compañeros así la libraron. Nos subimos a la azotea y ahí nos quedamos. Pero veíamos cómo disparaban desde ahí. Veíamos, sí. Este, Veíamos cómo perseguían a la gente. Y luego disparaban sobre México Tacuba. O sea, unos cuantos corrieron por esa avenida, pero pues, disparaban también para allá. Entonces, no, pues fue terrible. Yo ya a los 5 minutos encontré compañeritas llorando en la escalera de ese edificio. Estaban llorando porque se escuchaba traca, 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 traca. Híjole. Entonces, no, pues terrible. Y ahí nos quedamos hasta que bajó la balacera. Bueno, fue bajando y estos cuates se reconcentraron en sus camiones y ya se fueron. Pues ya habían hecho sus tropelías de matar gente. Matar estudiantes. De mi escuela murieron como 2 de mi escuela. Entonces, dicen que atacaron también el hospital Rubén Leñero, que está cerca, no fueron, pero está cerca el Rubén Leñero. Ahí llevaron los primeros heridos, pero dicen que también atacaron al hospital. Entonces, no, es tremendo. Echeverría prometió justicia. Sin embargo, los hechos quedaron impunes y siguen impunes hasta hoy en día. Por otro lado, el movimiento estudiantil quedó muy desarticulado y menospreciado. Lo que generó, o más bien lo que dio paso a movimientos más radicales que atacaban al régimen. Estábamos bien indignados, ¿no? A la hora de discutir, ¿y qué vamos a hacer? Pues a las armas. Ya con eso nos convencieron de que era necesario tomar armas contra el gobierno. Y ahí empezó, porque ya nosotros fuimos como organizados, pero si alguien tenía duda, pues con eso ya. Por eso surge la guerrilla después, porque ahí muchos grupos que fueron o ya andaban o estaban organizándose para eso. Sobre todo en estas 3 ciudades, Jalisco, Guadalajara, Sinaloa, aunque Sinaloa no estuvo en esa marcha, algunos yo creo que estuvo, y Guerrero, la Ciudad de México y Monterrey. Porque sí hubo gente de Monterrey, pues venían buscando apoyo. Entonces todos vimos qué pasó ahí. Y no, pues el gobierno ni siquiera investigó nada. Muchos años después se hizo una investigación y otra vez fue rechazada la consignación de responsables. Otra vez un esfuerzo que hizo la Fiscalía por los movimientos sociales, donde pude apoyar en algo, hizo la investigación, encontró responsables, presentó el expediente ante el Poder Judicial y otra vez fue rechazado. Ahí se dice que un genocidio es contra un grupo de personas con los mismos intereses y con las mismas, pues que se agrupan para sus demandas, ¿no?
la misma organización. Bueno, la juez o el magistrado o lo que fuera del Poder Judicial dijo que no eran un grupo, que no éramos un grupo y por lo tanto no se había cometido el delito de genocidio. Entonces, nunca se ha hecho justicia sobre los muertos ni sobre el hecho mismo de que el gobierno haya usado armas contra la población civil, no, y que contra los jóvenes menos. Entonces, no ha habido justicia. México es un país lleno de huellas, de matanzas, de sangre. Existe un patrón que podemos ver repetido una y otra vez. Personas que luchan por algo en lo que creen, que son reprimidas, desaparecidas, asesinadas o encarceladas. El halconazo, siendo un ejemplo de entre muchos. Los estudiantes del 68 lucharon por los que no pudieron porque ya habían sido asesinados o encarcelados en las protestas anteriores. Los del 71 por los que no pudieron porque también ya habían sido asesinados o encarcelados en el 2 de octubre, y los que en ese mismo año crearon brigadas informativas y repartieron volantes para informar de los hechos, por los que ya no podían, porque una vez más estaban privados de su libertad o muertos. ¿Por qué? Por ejercer su derecho a protestar, por buscar un cambio,